Sigamos adelante y ahora pasamos al capítulo 20. Y aquí tenemos las predicciones finales en cuanto al castigo de Jerusalén. Comenzamos aquí en el capítulo 20 y continúa hasta el capítulo 24. Hay dos cosas a las cuales quisiéramos dirigir su atención en esta sección. Usted puede notar cuán largo y pronunciado es este mensaje de Dios a esta gente. Dios estaba dispuesto a perdonarles hasta el momento, hasta el mismo día en que Nabucodonosor sitió la ciudad. Él podría haber hecho regresar a Nabucodonosor de la misma manera en que hizo con el pueblo asirio cuando estuvo tratando de atacar a Jerusalén y no permitió que ese ejército se apoderara de la ciudad. Él hubiera podido hacer la misma cosa con Nabucodonosor. Pero el pueblo de Dios no se volvió a Dios. Así es que llega el juicio. Pero hasta el último instante se había presentado la misericordia a esta gente. De modo que aquí tenemos las predicciones finales en cuanto al castigo de Jerusalén. Eso es lo primero de preguntar. En el último capítulo de esta sección, y en el día en que el sitio de Jerusalén comenzó, falleció la esposa de Ezequiel. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos al capítulo 24. Y al profeta se le dice que él no debía llorar ni enlutarse por su esposa. Eso es algo destacado, digamos de paso. Amigo oyente, consideramos a este hombre Ezequiel como un contraste con Jeremías. Jeremías tenía, por decirlo así, el corazón de una mujer, y él lloraba. Y el mensaje que él presentó quebrantó su propio corazón. Pero este hombre Ezequiel es casi como un acto representando una parte en una obra. Él hace todas las cosas que debe hacer, pero esto no lo conmueve a él. Parece como una persona bastante fuerte. Él está presentando las cosas tal cual son para estas personas. Así es que la gente, habiendo visto a Jeremías llorar, usted recuerda que el Señor Jesucristo fue comparado a Jeremías, pero nadie se compara con Ezequiel porque Ezequiel ahora está hablando de parte de Dios, de tal manera que aquí él es como un vocero de Dios. Creemos que así se resume todo esto. Lo que tenemos aquí puede llamarse una mirada retrospectiva del pecado de esta nación. Ya hemos pasado por esto varias veces, pero una vez más quisiéramos mostrar que no es Ezequiel el que menciona todo esto. Él está presentando a ellos la palabra de Dios. Este hombre es como un mensajero de la compañía de telégrafos. Él nada más trae el mensaje. Este puede ser un mensaje de gozo y alegría, como puede ser un mensaje de dolor y de tristeza. Pero el mensajero de la compañía de telégrafos simplemente entrega el mensaje. Usted es quien es conmovido por lo que allí se dice. Y esa es, creemos nosotros, la posición de Ezequiel. Y esa es la razón por la cual Dios le dijo a él que no hiciera luto por su esposa, porque eso debe representar algo. Y ya veremos eso cuando lleguemos al capítulo 24. Ezequiel habla por Dios, y en este versículo 1 del capítulo 20 leemos: Aconteció en el año 7, en el mes 5, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Usted puede notar que la gente comienza a acercarse más y más a este hombre Ezequiel. Ellos vienen a ver qué es lo que tiene que decir. Esto tenía lugar alrededor del año 590 a.C., y es antes de la destrucción de Jerusalén, lo que probablemente sucedió alrededor del año 587, o quizá el 588 al 586 a.C. No creemos que podamos ser dogmáticos en cuanto a esto. Ahora notemos lo que dice el versículo 2 de este capítulo 20 de Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y este hombre Ezequiel enfatiza aquí que él no está presentando su propia palabra, sino que él le está dando a esta gente la palabra de Dios. Ahora los versículos 3 y 4 de este capítulo 20 dicen: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Esta gente se acerca al profeta para criticar y quejarse de Dios, de que no es justo que Él les esté juzgando y que Él no es justo al destruir a Jerusalén. Parece que la gente comienza a comprender ahora que eso es lo que va a suceder. Ezequiel va a repasar esto una y otra vez con esta gente, porque a Dios no le molesta presentar cuál es la acusación. Pero nosotros no vamos a repasar eso otra vez. Vamos a destacar algunas de las cosas más sobresalientes. Y en el versículo 5 de este capítulo 20 leemos:
y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Él se refiere ahora al mismo principio, cuando él llamó a esta gente de la tierra de Egipto y los llevó al desierto, y los libró de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto. Él menciona eso. Y luego en el versículo 13 de este capítulo 20 dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. En esta sección él está tratando aquí con la generación que nació en el desierto, es decir, que la otra generación había muerto. Ahora está este otro grupo en ese lugar, y ellos también están en rebelión contra Dios. Vamos ahora a avanzar en este capítulo, y notemos lo que dicen los versículos 25 y 26. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Lo que dice el versículo 25 es algo un poco extraño para las Escrituras. Hay gente que ha expresado diferentes opiniones en cuanto al significado de esto. Nosotros quisiéramos hacer una sugerencia. Creemos que usted puede encontrar la misma cosa. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios que nosotros éramos sabor de vida para aquellos que llegan a ser salvos y sabor de muerte para aquellos que perecen. Creemos que cuando Dios les entregó a ellos la palabra y ellos la rechazaron, entonces Él los abandonó, por así decirlo, y en realidad la misma ley que había sido presentada para su propio beneficio llegó a ser algo malo. Porque esto ahora los condena a ellos y son juzgados en base a eso. Y es lo mismo que ocurre hoy con el Evangelio. Amigo oyente, si usted escucha el Evangelio y usted lo rechaza, hubiera sido mucho mejor para usted que no lo hubiera oído jamás, para decir verdad. Hubiera sido mucho mejor para usted que no hubiera escuchado nunca el Evangelio, porque ahora que usted lo ha escuchado, llega a ser sabor de muerte para usted. Usted nunca puede presentarse ante Dios y decirle que nunca lo había escuchado. Luego él continúa con esta tremenda condenación. Uno pensaría que Dios ya no tenía nada que ver con esta gente, pero siempre escondidos en Ezequiel hay maravillosos pasajes. Como dijimos al comienzo, en el momento más oscuro de su historia es cuando brilla la profecía más que en ninguna otra ocasión. Los versículos 33 y 34 de este capítulo 20 de Ezequiel dicen, Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Él dice que los va a hacer regresar a la tierra. El propósito de Dios con la nación de Israel tiene que ser cumplido aún. Y Él va a ser declarado justo por aquellos que no piensan en este momento que Él es justo. Luego vemos lo que dicen los versículos 45 y 46. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Negev. Hay personas que opinan que esto significa Judea o Judá. Otros que sencillamente quiere decir Negev. Bueno, por lo menos es hacia el sur. Y si usted ha recorrido alguna vez la zona del Negev, preguntará lo que sucedió con el bosque. Dios lo juzgó, amigo oyente. Dios dijo que lo iba a quitar de esa tierra. Y en los versículos 47 y 48 leemos, Y dirás al bosque del Negev, Oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Esa tierra era la tierra de leche y miel. Pero amigo oyente, cuando usted visita ese sector hoy, no llega a la misma conclusión. Esa tierra no solamente no es la tierra que fluye leche y miel hoy, sino que tampoco tiene agua suficiente.
hace falta más agua en esa zona. De modo que aquí tenemos una profecía muy destacada. Dios no ha terminado con esta gente ni con esa tierra, digamos de paso. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, pasaremos a considerar el capítulo 21 de Ezequiel. Que el amor de Dios sea derramado en su corazón es nuestra ferviente oración. Amigo oyente, en este día llegamos al capítulo 21 del libro de Ezequiel, en la última parte profética que trata con Jerusalén e Israel, es decir, el juicio final que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Ya hemos pasado bastante tiempo con esto y continuará hasta el capítulo 24. Y quizá esto haya sido un poquito cansador para algunos y posiblemente podría ser aburridor para otros. Y puede existir la tendencia de nuestra parte de avanzar un poco más rápidamente en esto, y quizá vamos a tener que apresurarnos más dentro de poco para poder terminar este libro. Pero tenemos dos razones muy definidas por las cuales hemos avanzado de esta manera tan meticulosa a través de este libro de Ezequiel. La primera de ellas es que nos encontramos en una zona de la palabra de Dios, de la cual somos totalmente ignorantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó algún mensaje sobre el libro de Ezequiel, a no ser que haya sido en los capítulos 38 y 39 de este libro? ¿O cuándo fue la última oportunidad en que usted estudió este libro? Hay muchos que ya han dicho que este es un libro al cual nunca habían mirado anteriormente. Ahora, la segunda razón es que pensamos que este libro es algo muy pertinente para nosotros ahora en el tiempo en que nos toca vivir. Hay una aplicación muy directa sobre lo que vemos aquí, aun cuando las palabras de Ezequiel fueron pronunciadas hace muchísimos años. Aún se encuentra esto en la palabra de Dios. Y como él repite con mucha frecuencia, nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. O sea que aquí de ningún modo tenemos las palabras de Ezequiel, sus propias palabras. Este hombre está más bien presentando la palabra de Dios. Y ya que es la palabra de Dios, siempre tiene una aplicación, y personalmente sentimos que esto es pertinente para nosotros en el día en que vivimos. Es por eso que pensamos que es bueno dedicar algún tiempo a esto. También podríamos decir que aquí tenemos el libro, como el Apocalipsis, del cual el liberal dice, bueno, ese es un libro muy difícil y no se puede comprender, y uno no lo debería estudiar. No tiene ningún mensaje para nosotros hoy. Pues bien, esperamos, amigo oyente, que ahora usted se haya dado cuenta de que las visiones que tenemos aquí son realmente tremendas. No vamos a decir que nosotros tenemos la palabra final en cuanto a esa gran visión de la gloria de Dios que vimos allá en el capítulo 1. Simplemente nos mantenemos en la periferia y lo contemplamos con admiración. Pero ahora nos encontramos en algo bien práctico, y no queremos adoptar una actitud súper santa, pero lo que tenemos aquí no es muy difícil. Lo que tenemos aquí es algo muy práctico para nosotros hoy. Pensando pues de este modo es que queremos continuar, porque nuevamente este hombre Ezequiel en este capítulo 21 deja bien en claro ante esta gente que el rey de Babilonia va a quitar al último rey del linaje de David hasta que llegue el Mesías. Debido a eso, esto llega a ser uno de los capítulos más importantes que encontramos en el libro de Ezequiel, y aún así no es un capítulo con el cual se trata muy a menudo, según podemos ver nosotros. Podemos ver que él repite otra vez lo que ha venido diciendo con mucha monotonía anteriormente, y que repetirá aún 3 veces en este capítulo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Amigo oyente, aquí solo tenemos una alternativa. O usted cree que el Señor dijo esto, usted está de acuerdo con eso, o usted tiene que tomar la posición de que Ezequiel está mintiendo. No hay ningún punto medio. Hay que estar de un lado o del otro. Bien, nosotros tomamos la posición de que el Señor dijo esto al profeta y que Él no está presentando aquí su propio punto de vista. Pensamos que los sentimientos que podría haber tenido Ezequiel no entran mucho en este mensaje. Cuando Jeremías dio su mensaje, esto era demasiado para él. La forma en que él se sentía se podía notar en cada palabra dicha por Jeremías. Pero no creemos que esto sea lo mismo con este hombre, o sea, con Ezequiel. Usted nos puede preguntar en qué basamos esto. Bueno, y lo podemos explicar de la siguiente manera. Usted recuerda que al comienzo, cuando Dios le dio al profeta su comisión, Él dijo, tú tendrás que hablar a gente que es rebelde,
una nación rebelde, y tendrás que hablar ante gente que tiene la cabeza bastante dura. Y él le dijo, Ezequiel, yo voy a hacer que tu cabeza sea más dura que la de ellos. Y amigo oyente, un poco de esa dureza entró a su corazón, y él podía decir a la gente las cosas tal cual eran. Y esto hace que uno ame a este hombre por eso. Pensamos que si sus sentimientos hubieran entrado en el mensaje que tendría que presentar, este hombre se hubiera sentido aplastado por lo que tenía que decir. Ahora notemos la actitud de la gente en cuanto a él. Él ha estado hablando en parábolas. Él ha estado representando lo que decía. En cierta oportunidad, lo vimos como si estuviera representando una propaganda comercial para la televisión en cuanto a un jabón para afeitarse, o alguna hoja de afeitar, o algo por el estilo, ¿recuerda? Luego le vimos cavando a través de la pared de su casa y saliendo a la calle. Así es como él reunía a las multitudes, pero es por cierto algo bastante raro. Y le encontramos representando muchas cosas de esta manera. Ahora en el capítulo 21, versículo 2 de Ezequiel, leemos, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Aquí tenemos al profeta diciéndoles a ellos en cuanto al juicio que se acerca, y en el versículo 3 leemos, Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Aparentemente el juicio es inevitable ahora. Hasta este capítulo, la misericordia de Dios se había mostrado a esta gente. Pero ahora se acerca el juicio y aparentemente no hay ninguna otra alternativa. Y Dios dice, he aquí que yo estoy contra ti. Esta es la primera vez que Él ha dicho algo así a su ciudad de Jerusalén. Y Él dice, y cortaré de ti al justo y al impío. Ahora esto parece algo raro, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Aquellos que dicen que lo son, los miembros de la iglesia, aquellos que en aquel día no eran salvos, pero a quienes les gustaba pasar a través de todos esos ritos. Eran personas religiosas. Y hay muchos hoy que han puesto simplemente una venda sobre la llaga del pecado, y es necesario quitar eso para limpiar esa llaga, porque puede matarle a usted. Es como un cáncer, y uno no cura un cáncer vendándolo nada más. Y usted no llega a curar el pecado, amigo oyente, haciéndose religioso solamente. Esa no es la forma de superar el pecado. Es por eso que Dios dice, yo los voy a cortar ahora, sacaré mi espada de la vaina y voy a destruir a toda la ciudad. Ahora Dios le dice a este hombre que haga algo sobre lo cual nosotros no estamos preparados para decir si sus sentimientos están aquí o no. A él se le dice que lo haga. Por cierto que no lo hace en una forma natural, por tanto pensamos que él está representando esta parte. Dios le dice a él que va a sacar su espada de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Eso lo vemos en el versículo 4, y en el versículo 5 dice, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Nos podemos dar cuenta que ha llegado la hora. Luego dice en el versículo 6 de este capítulo 21 de Ezequiel, y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Nos preguntamos ahora si él está representando esto o si él está haciendo algo que realmente quiere hacer. Él está revelando el corazón de Dios aquí. Ahora el versículo 7 dice, y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Aquí tenemos esto nuevamente. A él se le dice que haga eso. Y esta gente se ha quejado porque él siempre les está hablando en parábolas. Usted recuerda lo que decía ya el versículo 49 del capítulo anterior, el capítulo 20. Y dije, ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas? No comprendemos lo que quiere decir ese mensaje. Por supuesto que ellos no lo querían comprender, pero ahora se están quejando de esto. A ellos no les gustaba que les dijeran que las cosas andaban mal. A veces nosotros pensamos que las parábolas del Señor Jesucristo son un poco obtusas, digamos, que son difíciles de entender. Pero no lo son, amigo oyente, si usted quiere comprenderlas. El problema siempre ha sido el mismo. O sea, si uno quiere comprenderlas en realidad, puede comprenderlas,
porque los líderes religiosos de aquel día comprendieron lo que él estaba diciendo. Esa es la razón por la cual ellos le odiaban tanto a él, porque él les estaba hablando de juicio a ellos. Ahora el versículo 8 de este capítulo 21 de Ezequiel dice, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo». En caso de que a usted se le haya pasado por alto esto, él lo repite una vez más. Y ahora regresa nuevamente este asunto de la espada. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 21 de Ezequiel. «Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera». Aquí tenemos esto de que Dios dice que Él va a juzgar a la ciudad. Lo que se dice aquí es algo realmente terrible, y sale de los labios de Dios. El mismo que había demostrado ese sentimiento de ternura por Jerusalén, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén porque Él amaba esa ciudad. ¿Cuántas veces, dijo, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo mismo. Y si usted quiere enterarse de lo terrible que fue ese juicio, puede leer lo que ocurrió cuando Tito de Roma llegó en el año 70 y arrasó con esa ciudad, de la misma forma en que lo va a hacer Nabucodonosor aquí en el relato de Ezequiel. Dios habla claramente en cuanto a eso. Y esto, por cierto, que no es nada nuevo. Usted recordará que cuando estudiamos la profecía de Isaías, él dijo la misma cosa. En el capítulo 66 de Isaías, versículo 16, dice, «Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados». Y también en el capítulo 24 de Isaías, versículo 17, leemos, «Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra». Y este profeta aquí tiene que gemir a causa de eso. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo que llegaría un día cuando, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 26. A causa del juicio de Dios sobre Jerusalén, este hombre Ezequiel debe gemir y llorar porque Dios ahora ha desenvainado la espada de juicio. Esto no es algo muy popular, y quizá esta sea la razón por la cual este libro no es popular hoy. Ahora notemos lo que dice el versículo 18 de este capítulo 21. «Vino a mí palabra de Jehová diciendo». Amigo oyente, es que Él no quiere que se olvide de esto. Él dice en la primera parte del versículo 19, «Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia». Es decir, que Nabucodonosor quería decidir por dónde él iba a ir a Jerusalén. Ahora, ¿piensa usted que él se va a volver al Señor? No, amigo oyente, él es un pagano. Él va a tratar de utilizar a los adivinos, él va a tratar de utilizar cosas ocultas. Ahora notemos lo que dice aquí el versículo 21. «Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar la adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado». Esos eran los métodos que se utilizaban entonces, y en realidad también se utilizan hoy. Ahora, cuando aquí se indica que él sacudió las saetas, es lo mismo que echar los dados o mirar las hojas del té. Uno arroja las flechas o saetas, y luego observa en qué dirección están apuntando, y en qué dirección se debe dirigir hacia Jerusalén. Él es un rey completamente pagano, como podemos apreciar. Pero Dios va a controlar esto. Eso es lo importante de notar aquí. Aquí tenemos una profecía en las Escrituras que es muy destacada, realmente tremenda. Y en el versículo 25 leemos, «Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad». Aquí lo tenemos, el tiempo ha llegado. Él está hablando de ese príncipe profanador, malvado, Joacim, Joaquín y Sedequías, en particular Sedequías. Y aquí dice en el versículo 25, «Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad». Ha llegado el tiempo. Y encontramos que la Escritura tiene mucho que decir en cuanto a esto.
el tiempo de la consumación de la maldad. Y él utiliza esta expresión aquí mirando al tiempo final. También Daniel usa esta expresión, el tiempo de la consumación. El Señor Jesucristo habló en cuanto a esto cuando se le preguntó qué señales habría cuando llegara el fin de las edades. Él contestó esta pregunta a los que se la formularon. Y también vemos que el apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su segunda epístola a los Tesalonicenses. No vamos a tomar el tiempo para investigar esto. Pero tenemos a Sedequías aquí como un cuadro de ese príncipe profano e impío, el Mesías falso. Nosotros le llamamos el anticristo que viene al fin de las edades. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo 26 leemos, Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Aquí dice que él será humillado. Y lo que va a ocurrir es que no habrá desde ahora en adelante otro rey que se siente en el trono de David hasta cuando venga el Mesías a reinar. Notemos lo que tenemos aquí, ya que esta profecía es algo sobresaliente. El versículo 27 dice, Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Allí se refiere al Señor Jesucristo. Y yo se lo entregaré, dice. Por tanto, desde el tiempo de Sedequías hasta el Señor Jesucristo, no hubo nadie en ese linaje que se hubiera sentado en ese trono. Nadie jamás podría hacerlo. Y el Señor Jesucristo es el único desde entonces, y Él ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta cuando sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cuando Él venga a esta tierra a reinar. Decimos que esta es una profecía sobresaliente, y es algo que comenzó en el capítulo 49, versículo 10 de Génesis, cuando Jacob está dando esta profecía en cuanto a cada uno de sus hijos, que llegarían a ser las 12 tribus de Israel. Él dice en ese capítulo 49, versículo 10 de Génesis, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso quiere decir el rey. Ahora Silo aquí quiere decir hasta que Él venga, aquel que está viniendo. Y es así como es presentado el Señor Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista dijo, He aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo? En la persona de aquel que vendrá, aquel del cual los profetas habían anteriormente hablado. Y aquí Ezequiel tiene una de las profecías más destacada de todas. Y luego en el versículo 28 de este capítulo 21 de Ezequiel leemos, Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Aquí encontramos nuevamente esa expresión en cuanto al juicio de los amonitas. Y tenemos ese cuadro, ese tipo que representa al anticristo que vendrá. Ahora el versículo 29 en su última parte dice, Los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Y el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los Tesalonicenses que el Señor destruirá a los enemigos en los días postreros y destruirá con el resplandor de su venida. Los versículos 31 y 32 de este capítulo 21 de Ezequiel ahora dicen, Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Esa generación tiene que ir a la cautividad, y ese será el fin de esa generación en cuanto a ellos se refiere. Serán sus hijos los que regresen de nuevo a la tierra.